La posición del Gobierno de Extremadura con este tema ha sido el apoyo directo, reiterado e incondicional a la empresa, a Fuentecapala, para que mantenga su actividad en Extremadura y pueda mantener el número máximo de puestos de trabajo, ya que nos preocupa, lógicamente, la situación de sus trabajadores. Y ha tenido reuniones con los gestores y ha puesto a su disposición todos y cada uno de los instrumentos de financiación, de apoyo, de ayuda, de acompañamiento necesarios para conseguir este objetivo. Ha tendido la mano en numerosas ocasiones, en reuniones que se han producido con la consejería, con miembros de los equipos, con altos cargos, con responsables de Extremadura Avante, con los gestores de esta empresa. El Gobierno ha tendido la mano, ha puesto todos los instrumentos a su disposición y los gestores de Fuentecapala han rechazado, desgraciadamente, la mano tendida de este Gobierno. Adoptan una decisión que en el marco privado pues hay que respetar, son empresa privada, a pesar de que se han hecho todos los esfuerzos, se lo puedo asegurar, de forma incondicionada para conseguir que puedan no solo quedarse, sino además ayudarle a orientar su actividad.